¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Fijaos qué jersey tan monísimo os traigo hoy en el color de la temporada. Sencillo de trabajar, se adapta a cualquier talla, te lo vas a ir probando hasta que te guste el ancho. Lo podéis tejer tanto para invierno como para verano, en algodón o en lana, como a ti te guste. No tiene ninguna complicación. Y fijaos luego para terminar qué detalle tan mono que le da ese toque sutil pero monísimo. Así que, ¿a qué esperas para comenzar el tuyo? Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3,5 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Comenzaremos como siempre dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y en mi caso voy a trabajar 93 cadenetas. Tú trabajarás las que necesites. Una vez que tenemos nuestro número de cadenetas, en mi caso 93, voy a trabajar otra cadeneta y trabajo. Me salto esa y en la siguiente hago punto bajo, cadeneta y entrando en estas dos hebras hago otro punto bajo y tengo un falso punto alto. Voy a tejer otros 13 puntos altos más. Ya he trabajado 14 puntos altos, hago una cadeneta y en el mismo punto de base hago otro punto alto. Y voy a continuar trabajando puntos altos hasta tener un total de 19 después de mi cadeneta. Ya tengo mis 19 puntos altos, cadeneta y de nuevo en el mismo punto de base trabajo el primero de los 31 puntos altos que tengo que trabajar para mi espalda. Una vez que tenemos los 31 puntos altos de nuestra espalda cadeneta, en el mismo punto de base trabajo el primer punto alto de los 19 que tenemos que trabajar, igual que en el otro hombro. Y una vez terminados los 19 puntos, cadeneta, en el mismo punto de base trabajo el primero de los 14 puntos para nuestro delantero. Bueno, y aquí tenemos nuestra primera vuelta, pero también os digo que cuidado, porque según tejamos más vueltas va a crecer. Ahora lo veis pequeño el cuello, pero esto al trabajar más vueltas va a ir dándose de sí los puntos, todo se va acomodando y crece. Comenzamos la vuelta número 2. Vamos a trabajar un punto bajo, 2 cadenetas, nos saltamos un punto de base y en el siguiente hacemos un punto bajo, 2 cadenetas, me salto un punto de base, en el siguiente punto bajo. Y así vamos a trabajar hasta llegar a nuestro raglan. Cuando llegamos al raglan vamos a hacer lo siguiente, y es que he trabajado las 2 cadenetas, ¿veis? Me salto este punto, trabajo ahí un punto bajo, una cadeneta y de nuevo un punto bajo ahí dentro. Para saltarnos este primer punto igual que el anterior, 2 cadenetas, este lo dejo libre y en el siguiente punto bajo. Y continúo así toda mi vuelta. Aquí estamos terminando la vuelta número 2, me salto un punto en el último punto bajo y giro. Y os digo que las vueltas 3 y 4 que vamos a tejer a continuación son las que de verdad vamos a utilizar durante todo nuestro canesú. Así que atentas. Entro aquí en el punto bajo, voy a trabajar un falso punto alto y dentro del arco de 2 cadenetas voy a trabajar 2 puntos altos. En cada arco 2 puntos altos. Y ahora que llegamos a nuestro raglan, lo que haremos será entrar aquí en el hueco de la cadeneta que dejaba entre los 2 puntos bajos
de la vuelta anterior, punto alto, cadeneta y punto alto. Y continúo trabajando 2 puntos altos en los bloques de 2 cadenetas. Y para terminar nuestra vuelta número 3 trabajamos 2 puntos altos en el arco de 2 cadenetas y un punto alto aquí sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a girar y vamos a comenzar nuestra vuelta número 4. Trabajamos un punto bajo, 2 cadenetas y fijaos, voy a venir a este hueco de aquí. ¿Veis? Me salto estos 3 puntos y trabajo ahí mi punto bajo. 2 cadenetas, me salto 2 huecos. 2 cadenetas, me salto 2 puntos altos en el bloque, ¿vale? Me voy a ir saltando cada bloque de 2 puntos altos, salvo el primero y el último de mi vuelta que tenemos ese punto adicional para que quede recto. Y de nuevo, ¿qué hago? ¿Veis? Trabajo 2 cadenetas, entro aquí en la V y hago un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo. Hago 2 cadenetas y me salto este punto alto de la V y entro aquí y ya continúo saltándome todo el rato los bloques de 2 puntos altos y trabajando en el hueco completo, no dentro del punto. ¿Veis? Es como la vuelta 2, pero ya trabajando entre esos bloques. Y vamos a repetir las vueltas 3 y 4 hasta completar el largo de nuestro canesú. Bueno, fijaos, yo llevo tejidas 20-21 centímetros y tengo un ancho de 50-51 centímetros. Voy a terminar en la vuelta de cadenetas. Cada una tejerá las vueltas que necesite para el ancho que le guste. Y fijaos, un truco que hago siempre que estoy trabajando una prenda top down es colocar un marcador aquí en el punto de raglan de un lado del otro, incluso 2 para que esté más fuerte y así ya me lo puedo probar y tengo una sisa provisional, ¿veis? Lo tengo en ambos lados y nos lo probamos como vamos a ver a continuación. Bueno, monas, fijaos, ya he trabajado aquí como unos 20-21 centímetros. Hemos visto cómo colocar los marcadores a modo de sisa provisional y nos lo vamos a probar. Y la verdad es que parece que me va gustando y eso que llevo todo el volante por aquí que me abulta mucho, así que si me queda bien así, pues mejor, ¿vale? Además quiero que me quede un poco sueltecito ya que es un jersey y poder utilizar debajo camisetas o camisas, ¿vale? Cada una lo que quiera. Bueno, y una vez que nos lo hemos probado, cada una ha tejido las vueltas que quiera, hasta mitad del pecho o algo más, o hasta conseguir el ancho que le gusta, y vemos que todo va bien, ahora vamos a ver a continuación cómo cerrar y comenzar a trabajar nuestro cuerpo haciendo vueltas en redondo, que ya no tiene pérdida. Fijaos, como ya me he probado mi prenda y sé que me gusta, lo que voy a hacer es dejar un palmo de hebra y esta la cortamos. Porque a partir de ahora vamos a comenzar las vueltas y a terminarlas en uno de nuestros costados para dejar ahí el principio y final de vuelta oculto en nuestro costado y no se verá. Con la manga y todo, pues ahí va a quedar más disimulado. Bueno, fijaos, lo que vamos a hacer como siempre, dejar un palmo de hebra y hacer un nudo corredizo y voy a venir aquí justo donde tenemos el punto bajo, la cadeneta y el punto bajo y voy a entrar ahí y voy a trabajar. Un falso punto alto y otro punto alto.
¿vale? Y vamos a continuar así hasta llegar a nuestro siguiente marcador haciendo 2 puntos altos en cada tramo de 2 cadenetas como hemos hecho durante toda nuestra prenda. Llegamos al otro marcador y trabajo en uno de los puntos 2 puntos altos, ¿veis? Y al otro lado, en esta cadeneta, trabajo otros 2 puntos altos. Y ya hemos llegado a nuestro delantero. Entonces vamos a seguir trabajando 2 puntos altos en la cadeneta de 2 cadenetas hasta llegar al centro de nuestro delantero. Fijaos, hemos trabajado los 2 puntos altos últimos de este lateral y trabajamos otro justo aquí en este punto bajo. Y para cerrar lo que haremos será venir al otro lateral y trabajar también un punto alto aquí y continuar haciendo ya como venimos haciendo 2 puntos altos en cada tramo de cadenetas y aprovechamos para ocultar la hebra que acabamos de cortar para ver si queda bien, pues una que nos ahorramos, ¿vale? ¿Veis? Dentro de los 2 puntos altos la arrastro y luego ya veremos si queda bien y en caso contrario la sacamos y la ocultamos bien con nuestra aguja. Bueno, y estamos llegando al final de nuestra primera vuelta de cierre, ¿veis? Trabajo estos 2 puntos altos que hemos dicho, otros 2 aquí en la cadeneta del raglan. Y cerraríamos aquí con un punto deslizado en el punto alto de aquí. Si queremos seguir la misma secuencia que hasta ahora y además evitar que nuestra costura del inicio y final de vuelta no se tuerza, lo que vamos a hacer es girar. Esto lo hacemos mucho, sí. Ya lo habréis visto que lo que hacemos es trabajar derecho-revés y de esta forma se compensa la desviación y además continuamos con la misma trama que hasta ahora. Fijaos, estamos terminando esta vuelta. Cerramos con un punto deslizado aquí en este punto bajo. Giramos. ¿Veis? Y de nuevo vamos a comenzar como en la vuelta anterior de puntos altos con un falso punto alto aquí o el que quiera 3 cadenetas y otro punto alto y ya veis todo el tiempo vamos a trabajar de esta manera como estas 2 filas y veis que entonces vamos alternando la que empezamos con este punto bajo al girar y en este sentido al volver a girar aquí. Entonces se nos va a quedar justo en esta vertical la costura y no se va a notar nada. Así que trabajaremos así cada una las vueltas que quiera para el largo que le guste. Y las medidas finales de mi cuerpo son 55 centímetros de ancho y desde el cuello 42 centímetros. Cada una tejerá las vueltas que quiera. Yo he parado en la vuelta de las 2 cadenetas. Bueno, monas, y ahora vamos a seguir con nuestras mangas. Fijaos, sabéis que igual que aquí, venimos siempre a dejar la costura en el lateral, con la manga pasa lo mismo. Siempre hay que empezar aquí, a un lado exacto o al otro de lo que es el centro, de lo que sería nuestra costura lateral. Así que vemos primero ver el sentido del punto, ¿vale? Y nos toca trabajar la vuelta de punto alto del derecho. Entonces, según lo que tengo yo aquí, lo que voy a hacer va a ser trabajar aquí
2 puntos voy a coger y luego continuaré 2 puntos en cada uno. Como siempre dejamos un palmo, nudo corredizo y fijaos, voy a entrar aquí en el punto, de lado voy a sacarme 2 puntos. Cojo como un par de hebras, ¿vale? No una solo que quedaría feo, ¿vale? Como así a mitad del punto, introduzco y trabajo, sabéis que me gusta el falso punto alto, ¿veis? Y de la misma forma voy a sacar otro punto un poco después ahí en el lateral de ese punto alto y voy a aprovechar para continuar ocultando esta hebra que he añadido, pues la vamos a ir ocultando. Fijaos, entro aquí así, igual cojo más acá, ¿veis? Y continúo así con los bloques de 2 puntos altos. Y vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, y ya estamos llegando al final de la primera vuelta. Vuelvo a sacar aquí de lado 2 puntos. Y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Y al igual que para el cuerpo, vamos a trabajar en redondo, pero alternando vuelta derecho, vuelta revés. Así que giramos y justo aquí vamos a trabajar punto bajo, 2 cadenetas y nos vamos saltando los bloques de 2, punto bajo, 2 cadenetas y así toda la vuelta. Bueno, y aquí estamos terminando la vuelta número 2, 2 cadenetas y cierro con punto deslizado y lo que hacemos es volvemos a girar y de nuevo fijaos punto bajo, cadeneta, punto bajo, tengo mi falso punto alto, otro punto alto, ¿veis? Y continúo así toda mi vuelta haciendo 2 puntos altos. ¿Veis? Ya hemos visto cómo trabajar lo mismo que en el cuerpo, pero en la manga. Y de esta forma, trabajando estas 2 vueltas todo el tiempo hasta conseguir el largo deseado, mantenemos la misma trama y a la vez se va a quedar nuestra costura tan recta como en nuestro costado. No se va a girar. Fijaos, aquí he trabajado para esta manga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 repeticiones de las 2 mismas vueltas de siempre y he terminado la vuelta de las cadenetas. Y estas 18 repeticiones miden, fijaos, desde que separamos la manga del cuerpo, en mi caso 30 centímetros, claro, si nos vamos aquí el total, desde el cuello son 50. Tenemos aquí 20 centímetros. Y ahora vamos a ver cómo estrechar el puño. Vamos a comenzar añadiendo hilo, como siempre dejamos un palmo, hacemos un nudo corredizo y venimos aquí donde hemos estado haciendo el inicio y final de vuelta. ¿Veis? Tengo la hebra de haber cortado antes. Añadimos el hilo, hago una cadeneta para fijarlo y hago un punto bajo. Y a continuación voy a seguir haciendo un punto bajo en cada arco de 2 cadenetas. Uno aquí, otro aquí. Y así toda la vuelta. Y una vez que he terminado la primera vuelta tengo 33 puntos bajos. Cierro aquí en el primero con un punto deslizado y trabajo trabajo una cadeneta
y empiezo a hacer una segunda vuelta de puntos bajos haciendo un punto bajo en cada punto bajo, pero esta vez más apretados. Si quisierais podríais también reducir el número de la aguja. Ya termino mi vuelta número 2. De nuevo entro en el primer punto con punto deslizado y saco una hebra de un palmo corto y ocultaré con mi aguja por el lado revés. Pero todo esto la ocultaré cuando me pruebe mi prenda y vea que ya todo me gusta, ¿vale? Hasta ese momento no me gusta ocultar hebra. Bueno, y vamos a comenzar como siempre con una vuelta para regularizar todo de puntos bajos. Y vamos a comenzar en el punto de raglan, en uno de los de aquí atrás, nos da igual. En uno de la espalda, ¿veis? Entro ahí en el pico. Lo ponemos así. ¿Veis? Aquí. Y añadimos hilo como siempre y con este color vamos a hacer una primera vuelta, cadeneta, punto bajo y vamos a ir trabajando un punto bajo en cada punto. Aprovechamos para ocultar la hebra siempre que se pueda y no quede feo y vamos a seguir así hasta llegar a la zona del pico de aquí delante, que no tiene pérdida hasta ese punto, un punto en cada punto. ¿Veis? Hemos trabajado desde ahí, hemos dado la vuelta y ahora al llegar aquí delante al pico de mi delantero, pues vamos a ver si hacemos 2 o 3 puntos bajos aquí en el pico. Yo creo que con 2 va bien y ahora vamos a empezar la secuencia que tenemos que repetir aquí en estos dos lados. Como los tenemos de lado, tenemos que ver cuántos puntos caben para que mantenga su forma. Así que a mí me suele quedar bien en el punto alto hago 2 puntos así de lado, como hemos hecho antes en las mangas. Para sacar puntos, ¿veis? He hecho uno. Pues a ver si cojo bien. Otro trozo y luego trabajo otro en el punto bajo y voy a seguir esa secuencia. Fijaos de nuevo en el punto alto que tenemos de lado, pues clavo mi aguja, hago un punto bajo y hago otro y luego ya otro en el punto bajo. ¿Veis? Si vemos que la forma va quedando bien, ni me lo aprieta ni me lo alarga, así que voy a continuar así hasta aquí abajo. Y aquí en el piquito de abajo, ¿veis? He trabajado el último punto en el punto bajo y me queda el punto alto de un lado y del otro. Voy a trabajar un punto bajo en este lado y me paso al otro lado directamente y hago un punto bajo y ya voy al punto bajo de ahí y continúo ya la secuencia con normalidad haciendo 2 puntos bajos en el punto alto y uno en el punto bajo así hasta llegar al otro pico, que volveremos a hacer 2 puntos bajos y continuaremos como hemos hecho en todo el cuello. Bueno, fijaos cómo ha quedado el cuello ya con este rematito en puntos bajos y ahora lo que voy a hacer es con este algodón egipcio que tiene este brillo plateado, vamos a hacer un detalle decorativo. Primero voy a dejar un palmo, hacemos un nudo corredizo y voy a venir aquí abajo al primer punto de este lado y vamos a trabajar ahí un punto bajo. Voy a hacer 2 cadenetas, me salto un punto, en el siguiente hago punto bajo,
me salto 2 cadenetas, me salto un punto, en el siguiente hago punto bajo, hago 1, 2, 3, 4 cadenetas y voy a entrar aquí, fijaos, con punto deslizado, cierro ahí ese arco, ¿vale? 4 cadenetas en mi caso para las perlitas. Si tenéis botones más grandes podéis hacer este detalle mayor. De nuevo repito 2 cadenetas, me salto un punto, en el siguiente punto bajo, 2 cadenetas, me salto un punto, en el siguiente un punto bajo y vuelvo a repetir las 4 cadenetas y a cerrar con un punto deslizado. ¿Veis? 2 cadenetas, me salto un punto, en el siguiente punto bajo y voy a seguir así toda la vuelta. En realidad ya veremos si aquí en el piquito hacemos algo especial, pero la idea es seguir así todo nuestro contorno hasta llegar por aquí arriba, porque en este lado ya no lo vamos a hacer, porque aquí irán los botoncitos. Y la verdad es que estoy probando a dejar 2 tramos, veis, 2 puntos bajos entre medias de los ojales y no sé qué me gustará más, ¿vale? Esto ya lo voy a probar yo y luego lo veremos. Y la misma secuencia que trabajé aquí la trabajaré en el resto del cuello como detalle decorativo, aunque no sean ojales. Bueno, y fijaos que con estas perlas las hemos cosido directamente en el mismo sitio que corresponde, fijándonos bien, y las hemos convertido en botones, ¿veis? Con esas cadenetas de 4 cadenetas, fijaos qué ojal y qué bien queda este color blanco, o cada una como prefiera. Y le dan un toque monísimo.